Buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy, bienvenidos a esta, su casa de estudios, el IEXI. Vamos a hablar sobre algo que es de nuestro interés, como lo es las organizaciones del Estado y la administración pública, dentro de los principios generales del derecho y dentro de lo que vamos a observar cómo vemos nuestro tema de hoy. Es así como la organización del Estado y la administración pública es que para tratar de identificar al conjunto de órganos que configuran la administración del Estado venezolano, debemos, ante todo, tratar de enmarcar la administración pública como complejo orgánico y dentro de la estructura general del Estado. A ver, teniendo en cuenta sus peculiaridades federales. Entonces, el Estado venezolano, en efecto, está constitucionalmente configurado como el Estado federal dentro del artículo 2 de la Constitución, en el cual se distinguen tres niveles de organización política en el nivel nacional que corresponde a la República, el nivel estatal que corresponde a los Estados miembros de la Federación y el nivel municipal que corresponde a los municipios. Es así como esta organización de Estado y administración pública, en cada uno de estos tres niveles políticos existe una administración pública que son nacional, estatal y municipal dentro de un nivel como tal, siendo esta el instrumento por excelencia de la acción política del Estado. Como instrumento está compuesto por un conjunto de órganos e instituciones que le sirven para el desarrollo de sus funciones y el logro de los fines que tiene constitucionalmente prescritos. Es así como vemos que no toda administración del Estado es administración pública. En este sentido, no solo los órganos que ejercen el poder ejecutivo en los tres niveles políticos y territoriales o los que gozan de autonomía fundamental en virtud de disposiciones constitucionales monopolizan orgánicamente a la administración del Estado. Las diversas ramas de los poderes del Estado en sus diversos niveles tienen su propia administración. Lo que nos conduce a insistir en el sentido de separación de poderes en Venezuela como sistema de distribución horizontal de poder público. En estos tres niveles tenemos una distribución vertical de este mismo poder público. Es de interés y que debe precisarse al tratar de ubicar la organización administrativa dentro de la organización general del Estado. Es relativo. ¿Por qué? Porque la personalidad jurídica de este, en efecto, desde el punto de vista internacional, el Estado tiene una personalidad única. Y cuando Venezuela, como Estado soberano, tiene relaciones con organismos internacionales o con otros estados, sin duda se nos presenta una sola personalidad jurídica a nivel internacional, por lo que nadie piensa en personalidad de un estado, de la federación o de un municipio. Todos los entes del Estado, al contrario, se engloban dentro de una sola personalidad jurídica y que esa personalidad es el Estado en su actuación internacional. Es así como vemos también los aspectos principales de la Constitución venezolana. Aquí tenemos los aspectos políticos, los aspectos económicos, los aspectos sociales. Vamos a empezar a hablar de los aspectos políticos. Estos aspectos políticos dentro de la Constitución de 1999 introduce cambios significativos en la estructura política de Venezuela. Entre estos, pues destacamos los que se encuentran el Estado Democrático Social de Derecho,
Sabemos y entendemos que en el artículo 2 y en el preámbulo de la Constitución establece nuestro Estado democrático, social, de derecho, de justicia, y es, o por no decirlo, el más completo preámbulo que pueda existir dentro de las constituciones inclusive del mundo. La mejor constitución que tenemos como modelo es la venezolana. A nivel latinoamericano e internacional, la constitución venezolana es una carta modelo. Venezuela se define como un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, lo que implica que el gobierno debe garantizar no solo la democracia representativa, sino también la justicia social y la participación ciudadana. Se enfatiza la participación protagónica del pueblo a través de mecanismos como referendos, iniciativas legislativas y asambleas de ciudadanos. Hoy en día lo vemos un poco más vigente con los jueces de paz, con las elecciones populares para elegir dónde se va a establecer lo que se ha estado haciendo actualmente, dónde se va a establecer un proyecto, un asfaltado, un arreglo de una institución educativa, eh, cantidad de problemas que tienen cada comunidad, cada organización, y se ha llevado a la palestra, a la investigación e inclusive se ha llevado a la elección popular para que los ciudadanos puedan tener derecho de elegir cómo quieren que se lleve el orden de esta sociedad de la cual estamos viviendo hoy en día. Dentro de esos, seguimos dentro de esos aspectos políticos, tenemos la división de poderes. Esta establece una división de poderes en 5 ramas. ¿Cuáles serían? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Dentro del ejecutivo, entiéndase presidente, gobernador y alcaldes. Legislativo, entiéndase diputados, diputados nacionales de la Asamblea Nacional, diputados del Consejo Legislativo y concejales de la parte organizacional municipal. Dentro del Poder Judicial, pues tenemos una rama muy extensa. Dentro del Poder Judicial tenemos lo más importante, como lo es establecido en los tribunales. El tribunal está constituido por las salas constitucionales, los tribunales superiores, las cortes de apelaciones, los tribunales de primeras instancias, tribunales de municipio y así sucesivamente dentro de un circuito judicial, dentro de unas instituciones judiciales que forman parte del sistema de justicia de Venezuela. Dentro del ciudadano, también establecido el poder moral ciudadano, pues allí establece las innovaciones de las defensorías públicas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público. Y dentro del electoral, todos conocemos que forma parte el Consejo Nacional Electoral. Es aquí como el poder ciudadano es una innovación y este es integrado por Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Ministerio Público, inclusive más allá, Defensa Pública, con el fin de garantizar ¿qué es lo que se garantiza con este poder ciudadano? La transparencia y control de la gestión pública. Luego viene la reelección presidencial. Originalmente, la Constitución permitía la reelección presidencial por un solo periodo consecutivo. Sin embargo, en el 2009 se aprobó una encomienda que eliminó este límite permitiendo la reelección indefinida y esto ha sido objeto de debate
ya que algunos lo ven como una forma de consolidar el poder y una sola figura. Es así como también vemos a la soberanía y al antiimperialismo. La Constitución reafirma que la soberanía nacional y el control sobre los recursos naturales, especialmente el petróleo, también promueve la integración latinoamericana y una postura crítica hacia el intervencionismo extranjero. Luego vemos dentro de los aspectos principales de la Constitución venezolana, vamos a observar los aspectos económicos. Esto nos atañe dentro de lo que nos toca estudiar y vamos allí a desplazarlos y a analizarlos un poco más a fondo. Es así como la Constitución de 1999 establece un modelo económico que combina elementos de la economía de mercado con principios socialistas. Veamos los puntos claves. En este sentido, hay una economía mixta. Es así como se reconoce la coexistencia de la propiedad pública, propiedad privada y social. Sin embargo, se prioriza la propiedad pública sobre los recursos estratégicos como el petróleo, el gas y los minerales. Es decir, estos, como son públicos, porque son de dominio público, son protegidos por el Estado y son dentro de sus aspectos económicos priorizados, son de nivel de relevancia e importancia. De hecho, la fuente económica de nuestro país, la mayor fuente económica es el petróleo. De allí es donde nace el situado constitucional para que se vaya produciendo el dinero para el resto del Estado. El Estado tiene el deber de regular la economía para garantizar el bienestar social. Es así como también vemos la redistribución de la riqueza. Es allí donde la Constitución promueve la justicia social y la redistribución de la riqueza a través de las políticas públicas. Esto incluye dentro de creación de misiones sociales para combatir la pobreza y el mejoramiento, el acceso a la educación, la salud y la vivienda. En, en nuestro país es muy bien asumida esa redistribución de la riqueza porque pues existen muchas misiones, está la misión salud, misión milagro, sociales, misión educación, ahí está misión Robinson, Simón Rodríguez, una cantidad de misiones que se establecieron para distribuir esa riqueza y es allí donde combate la pobreza. Están establecidas otro tipo de misiones que le ayudan a dar ingresos. Bueno, misión vivienda, está también los CDI, que se incluye la salud, y pues la educación era para dar libre alfabetización, o sea, para que no existiera analfabetas dentro del país. Se fue estableciendo bastante sobre la misión Robinson, misión Sucre y, bueno, otra de las misiones donde se le dio educación a la población venezolana. Algunas siguen vigentes, algunas han tenido desuso, por cuanto no se ha vuelto a utilizar, pero se ha hecho una redistribución de la riqueza. Se establece que los ingresos provenientes de los recursos naturales deben ser invertidos en ese desarrollo social, es decir, a lo que hace referencia en esa redistribución de las riquezas es que se importa gas, se importa petróleo, se exporta gas,
se exporta petróleo, de la venta de esos productos naturales, debe de regresar ese dinero y debe invertirse dentro de la sociedad, dentro de distribuirse armónicamente en la sociedad y establecer en los más necesitados, en los de recursos menos bajos que se puedan poder desarrollar. Dentro de la protección del trabajo se garantizan los derechos laborales, como el salario justo, la jornada de trabajo de 8 horas, la seguridad social, la protección contra el despido injustificado. En este punto es uno de los aspectos muy importantes porque el derecho al trabajo es un derecho humano, es un derecho constitucional. Es allí donde vemos que los derechos laborales son constituidos como un derecho y como un deber, porque el trabajador debe cumplir ciertos deberes para que se pueda realizar las características. Sin embargo, es de relevancia que es por segundo año consecutivo, segundo decreto, donde establece la inamovilidad laboral. Esto significa de que solo despiden para poder ser despedido un trabajador de una entidad de trabajo. Se debe realizar una serie de requisitos porque la aprobación de ese despido lo debe hacer el inspector del trabajo. Existe un Ministerio del Trabajo donde se le regula a las entidades de trabajo para que se establezcan de manera armónica los derechos laborales. También existen los tribunales laborales donde se establecen tanto los derechos como las garantías, igualmente los deberes se deben cumplir. Es así como existen procedimientos de reenganche, procedimientos de reclamos, procedimientos de desmejoras salariales. Cuando no se cumplen las 8 horas, está una institución que supervisa la entidad de trabajo y le garantiza al trabajador ese derecho para que se pueda generar. La inamovilidad laboral, inclusive tenemos dentro del ámbito laboral unas protecciones. Las protecciones a la familia incluyen dentro del ámbito laboral cuando el padre o la madre están dentro del fuero paternal. Estos son arropados por la ley de maternidad hasta los 2 años del bebé, desde que queda en estado de gestación. La madre tiene inamovilidad laboral para garantizarle el derecho de trabajo a esa madre trabajadora, inclusive para ayudarle por la protección a la familia, la protección al trabajador y a ese niño que viene como débil jurídico tutelado. En este caso, el Ministerio de Trabajo se constituye de varios organismos que producen educación, que generan protección al trabajo, como lo son el seguro social, que ayudan a los abuelos cuando ya son jubilados, incapacitados, y tienen una amplia gama donde se puede desarrollar esos derechos laborales dentro de los aspectos principales de la Constitución venezolana. Así por encima, la participación de este Ministerio del Trabajo tiene varias vertientes. Está constituido por el Seguro Social, donde las entidades de trabajo deben de resguardar a sus trabajadores, incluirlos y hacer unos pagos de las semanas para poder establecer unos requisitos que llevan y se les hace un pago para más adelante una incapacidad o jubilaciones o las establecidas en la ley. Luego vienen las inspectorías del trabajo. Las inspectorías del trabajo se componen de las unidades de supervisión, unidades de sanciones. Cuando una entidad de trabajo despide a un trabajador, debe a su vez establecerle
asume consecuencias, el reenganche, la desmejora salarial, la sanción, si no establece o si no acata esas providencias administrativas. Pasando de allí, están establecidos INSACEL, incluye los delegados de prevención social, el ámbito de salud, los acosos laborales, acosos psicológicos, y se estableció a nivel mundial que el acoso laboral ya es una enfermedad de salud, pues a nivel de la Organización Mundial de la Salud, establecido que el acoso ya forma parte de una enfermedad como tal. El estrés laboral, el acoso laboral, el acoso psicológico dentro del trabajo, es una de las condiciones que se establece. Bueno, tenemos INSACEL, el INCRE. El INCRE es donde deben hacer pausas activas los trabajadores dentro de su entidad de trabajo para que no se les genere el estrés que por sí solo los trabajos emiten. Y el INSES como tal, pues donde se forman los trabajadores. Eso por ahí. También protege a través de la Constitución, tiene sus propias leyes, tiene leyes procedimentales como la LOCTRA y tiene los tribunales donde protegen también al trabajador como débil jurídico tutelado. Es así como también se promueve una economía social, incluyendo cooperativas y empresas de propiedad común. Otro de los aspectos importantes que está por mencionarse es que ahorita está muy en boga el emprendimiento. Se le está dando de gran relevancia e importancia el emprendimiento a los ciudadanos para que establezcan su propia economía social y se vayan enalteciendo dentro de esa economía, dentro de esa sociedad, dentro de ese ingreso económico. Entonces se le ha establecido y se le está dando mucha protección a el emprendimiento o al emprendedor que está produciendo y que está debidamente registrado. La crítica es al modelo económico. Aunque la Constitución busca un equilibrio entre el mercado y el control estatal, algunos críticos argumentan que la excesiva dependencia del petróleo y la falta de diversificación económica han generado problemas como la inflación, la escasez y la dependencia de importaciones. Luego tenemos aspectos sociales. Para hablar de este tema de los aspectos sociales, hablamos de que la Constitución de 1999, es considerada una de las más avanzadas en materia de derechos sociales. Vamos a ver sus principales aportes. Derechos humanos y sociales. Se reconocen y protegen una amplia gama de derechos, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué se garantiza allí? El acceso universal a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. Es decir, tenemos un acceso a la educación porque la educación es gratuita en Venezuela. Un acceso a la salud también es gratuita en Venezuela. Existen ahorita muchas instituciones públicas donde hay profesionales de la salud atendiendo a los ciudadanos. Si funciona o no, pues estamos promoviendo de que se proteja y se pueda resolver, incluyendo la seguridad social y la vivienda. Luego viene la inclusión de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su cultura, idiomas, territorios y formas de organización social. A ellos se les ha respetado en gran avance, inclusive tenemos el himno Wayuu. La cultura indígena tiene su propia forma de activarse, su propia forma de producir, su propia forma inclusive
de ordenarse como sociedad indígena y ellos se organizan y se establece que los indígenas deben ser consultados sobre proyectos que afecten sus tierras y recursos. Se les da una debida protección dentro de la sociedad y a ellos se les cuida porque son nuestras etnias y nuestros descendientes, ascendientes, las personas que cuidaron en primer momento. Eh, Luego vamos a ver cuál es la igualdad y la no discriminación. Se prohíbe la discriminación en este sentido, se prohíbe por razones de género, raza, religión y orientación sexual o condición social. Esto es un tema bastante complejo porque ahorita en nuestra sociedad se está viviendo mucho el bullying dentro de las instituciones públicas o privadas, instituciones educativas, a nivel de la madurez de los estudiantes, de los adolescentes y de los niños. Se ha hecho el bullying, y esto es inclusión de discriminación a niños mm, por, por condiciones sociales, porque no incluyen dentro de su grupo etario. Esas circunstancias no dejan de que los niños se desarrollen de manera adecuada dentro de esta sociedad. Entonces se promueve, la Constitución lo promueve, la igualdad de género, la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. Esto es muy importante, no mezclar feminismo con libertinaje. Una cosa es el tema de la libertad de la mujer para desarrollar sus áreas, para establecer sus actividades, y otra cosa es que las mujeres quieran utilizar esa protección que les ha dado el Estado para dañar. Esto se hace referencia en que hay mujeres que van y denuncian a los hombres para dañar, para quedarse con la casa, con el carro, para separarlos, para no todas las condiciones se establecen de esa manera. Y es así como hay una excesiva protección y se debe controlar porque así como hay mujeres vulnerables, están abusando de ese derecho y protección que el Estado venezolano les ha generado y les ha dado. Luego pasamos a una participación ciudadana. Dentro de estos aspectos, la Constitución fomenta que es participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y a través de mecanismos como consejos comunales, asambleas de ciudadanos y referendos. A ver, en resumen, la Constitución de la República de 1999 representa un intento de transformar la sociedad venezolana hacia un modelo más inclusivo, participativo y socialmente justo. En el ámbito político establece un sistema de participación ciudadana y reafirma una soberanía nacional. En este ámbito económico se busca un equilibrio entre el mercado y el control estatal, con un fuerte enfoque en la redistribución de la riqueza y en el ámbito social. Esto garantiza una amplia gama de derechos y promueve la inclusión de grupos históricamente marginados. O sea, en este sentido, los grupos étnicos, los grupos indígenas, los grupos de las clases trabajadoras. Y sin embargo, la implementación de estos principios ha generado debates y desafíos, especialmente en torno de las concentraciones de los poderes, las dependencias del petróleo, la efectividad de las políticas sociales. La Constitución en sí misma es un documento ambicioso y visionario, pero su éxito depende de cómo se aplique en la práctica y de cómo lo desarrollemos de allí en adelante. Bueno, muchas gracias. Este es una abrebocas para el tema que estamos estableciendo sobre lo que nos atañe dentro de la administración, la organización del Estado y la administración pública. Es allí como nos despedimos
por este momento y seguimos en la plataforma.